Gracias, Jesús. Bueno, si les es posible juntarse aquí en las secciones en medio, me hacen más fácil el trabajo. Amén. Dios los bendiga. Estamos estudiando el Salmo 119. Y déjenme hacerles una pregunta. Después de hacer una afirmación. Dios con su palabra creó todas las cosas, ¿sí? Y por medio de su palabra todas las cosas subsisten. En otras versiones dice consisten. Esto significa que la palabra de Dios no solo hizo que las cosas fueran, la palabra de Dios le dio a cada cosa su naturaleza específica y hace que cada cosa permanezca siendo lo que fue creada para ser. Amén. Y además dice la Biblia que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En otras palabras, la misma palabra que creó todas las cosas es la palabra que hace que las cosas sean lo que fueron creadas para ser, y es lo que hace que las cosas hagan lo que fueron creadas para hacer. Amén. Muy bien, aquí va la pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre la palabra de Dios que creó todas las cosas y sustenta todas las cosas y le da sustancia a todas las cosas, y la palabra de Dios que tenemos escrita en esta Biblia y leemos todos los días? Pues díganlo. No. Es la misma palabra de Dios. Es la misma. Esta cosa que comemos todos los días es la misma cosa que creó todas las cosas y mantiene todas las cosas en su lugar. Y puede ponernos a nosotros en nuestro lugar. Y es la cosa que le da a todas las cosas su naturaleza, y es la cosa que va a formar la naturaleza de Cristo en nosotros. Amén. Por eso es tan importante, por eso es tan poderosa, por eso es tan trascendentalmente eterna la palabra de Dios. ¿Lo ven? Por eso la palabra de Dios puede transformarnos, puede convertirnos, puede formar a Cristo en nosotros. Amén. Es la mismísima palabra. ¿Sí? Sí, amén. Muy bien. Bueno, por eso es que la palabra de Dios también, refiriéndome a la palabra escrita, es tan exacta. Pues es lo que es. Y el Salmo 119 es uno de esos grandes ejemplos de la exactitud de la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos mencionado que hay 13 acrósticos alfabéticos en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Cuando los leemos en el idioma hebreo, descubrimos que el inicio de cada frase u oración corresponde a una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Esta cosa ocurre 13 veces y no es ninguna casualidad. Espérense que, el número 13, tenemos que llegar al número, el número 13 tendríamos que formarlos con una yud y una gimel. Ok, pero el número 13 es importante porque es la suma del 6 y el 7. 6, ustedes y yo, incompletos, imperfectos. 7, el Señor Jesucristo, el único perfecto. Entonces, ¿qué es el 13 sino la unión de Jesucristo con aquellos que quieren unirse a Él, verdad? Amén. A través del Salmo 119 podemos ver esta perfección. El Salmo 19 es un acróstico alfabético por excelencia. Tiene, ¿cuántos versículos tiene el Salmo 119? Solo multiplique 22 por 8, ¿verdad? Que son 172, sí, algo así, por ahí, más o menos. 76. Cada 8 versículos, los primeros empiezan con la letra Aleph, los segundos con la letra Bet, grupos de 8, el tercer grupo de 8 con la letra Gimel, y así sucesivamente. Hemos estudiado que encima de todo, cada letra del alfabeto hebreo tiene un significado y un valor numérico. El estudio de los valores numéricos en la Biblia se llama gematría. Y si fuéramos a estudiar la palabra de Dios desde esa perspectiva, créanme, estaríamos leyendo otra Biblia. Y no que sea otra, es la misma.
pero estaríamos metiéndonos a un mundo totalmente nuevo, ¿verdad? Amén. Por el otro lado, igualmente, si empezamos a estudiar el significado de las letras, ¿verdad? Y estudiamos desde esa perspectiva las palabras en la Biblia. Ahora, también una nota de advertencia. Yo he leído lo suficiente y sé lo suficiente para saber que la gente se da unas pérdidas horribles cuando se meten a tratar de estudiar de esa manera la palabra de Dios y pierden de vista el mensaje inicial, que es últimamente el que necesitamos absorber, ¿sí? Amén. Pero eso no elimina la realidad de lo otro. Así es que bueno, estamos estudiando el Salmo 119 relacionándolo con cada una de las letras y el significado de la letra y el valor numérico. Y esto pues nos da herramientas tremendas para, si se me permite, descodificar la palabra de Dios. Y cuando nos topamos con cantidades, números, encontrar el mensaje que hay ahí solo simplemente a causa del número que se menciona ahí. Por ejemplo, Aleph, ¿verdad? Salmo 119 del verso 1 al 8. Y ahí tiene usted su titulito, ¿verdad? Aleph. Valor numérico 1. Aleph significa buey. Del verso 9 al verso 16, todo eso está bajo la letra Bet. Bet significa casa, su valor numérico es el 2. Del verso 17 al 24, Gimel. Gimel significa camello y el valor numérico de Gimel es el 3. De hecho, en hebreo no existen los números. Si quieren poner un número, lo arman o ponen la letra o lo arman con las letras, ¿verdad? En el Salmo 119 del 25 al 32, Dalet significa puerta, ¿se recuerdan? Y su valor numérico es el 4. Y estamos en la quinta letra, la letra Hey, del verso 33 al verso 40. Por supuesto que hemos estudiado el contenido aquí del Salmo, ¿verdad? Pero ahorita estamos concentrados en la letra Hey. Y Hey, a ver, se escribiría más o menos así fonéticamente hablando. Y el valor numérico de la letra Hey es el 5. Y Hey significa ventana. Ahora, estos son hechos de la vida. Esto no es invento de nadie, son hechos de la vida, ¿verdad? Entonces hemos estado concentrados en el número 5. El número 5 es muy importante porque el número 5 representa la gracia de Dios. Vimos la semana pasada el número 5 en diferentes porciones de la Escritura. Vimos el número 5 en el tabernáculo mosaico. Ahí el número 5 aparece por todos lados. Y 5 eran las medidas en codos del ancho y largo del altar de bronce, que es el trono de la gracia, porque allí se encuentra la sangre preciosa redentora del Señor Jesucristo, y allí se encuentra el fuego del Espíritu Santo también, ¿verdad? Vimos el número 5 ahí están los muebles del tabernáculo, ¿verdad? Pero vimos el número 5 en las cortinas del atrio que medían 5 por 5 codos, en el altar de bronce. Perdón, hay 5 columnas que sostienen la cortina para pasar del atrio al lugar santo. En el altar de oro se quemaba un incienso compuesto de 5 ingredientes. Había 5 barras conectoras que conectaban todas las tablas del santuario. Había 5 más 5 cortinas de azul, púrpura, carmesí y lino fino cubriendo el santuario. Así es que ahí tienen un montón de 5. Mencionamos el número 5 en el templo de Salomón también, ¿verdad? Sí, había en el lugar santo del templo de Salomón había 5 candeleros de un lado y 5 del otro, 5 mesas de un lado y 5 de la otra, y había en el atrio 5 fuentes para lavar los sacrificios de un lado y 5 fuentes del otro. Así es que el 5 lo encontramos por todos lados. Alguien dirá, ¿y es necesario estudiar la Biblia de esa manera? Pues mire, lo que a mí me da la pauta es, por ejemplo, lo que dijo Jesús: ni una jota ni una tilde pasarán de esta ley sin que todo se haya cumplido. O lo que nos dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Por qué dice 5 y no 6? ¿Lo ven? Y
cuando no somos lo suficientemente minuciosos, vamos a perder mucho del mensaje que Dios quiere transmitirnos a través de su palabra. Y vamos a perder mucha riqueza que Dios ha puesto aquí en su maravillosa, eterna, milagrosa palabra. Amén. Bueno, sigamos con algunos 5, pero hoy quiero concentrarme en el tema de la gracia de Dios y refrescar algunas cosas maravillosas que tienen que ver con su gracia. Otros ejemplos de números 5 así relevantes. Bueno, y esto está conectado con las 5 columnas que sostienen la cortina entre el atrio y el lugar santo. Pero se recuerdan que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. 5, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 5, ¿por qué no 6? ¿Por qué no 4? 5. Y esos corresponden a las 5 columnas para poder entrar al lugar santo. Gracias a Dios, ¿verdad?, por la instrucción y la enseñanza que podemos recibir, que nos puede enseñar y ayudar a seguir haciendo progreso espiritual en nuestra propia jornada con Dios, ¿verdad? Amén. Eso está, bueno, citas, ¿verdad? Eso está en Efesios. Ni siquiera lo tengo aquí de lo clásica que es esa cita, ¿verdad? Ahorita les doy exactamente la cita. Efesios. Capítulo 4, verso 11. Efesios 4, 11. Bueno, en el libro de Daniel, anoten allí capítulo 2, básicamente del 31 al 45. Pero, ¿se acuerdan que Dios le dio un sueño a Nabucodonosor y vio una gran estatua? Su cabeza era de oro, sus hombros eran de plata, y su tronco era de bronce. Sí, ¿verdad? Sí, no. Brazos y pecho de plata, luego el resto de bronce, y luego los pies eran una mezcla extraña de bronce con hierro. Y esto representaba esos 4 imperios mundiales: el imperio de los caldeos o Babilonia, el imperio de los medopersas, el imperio de los griegos y el imperio romano. Y hoy todavía nosotros somos herederos del imperio romano y estamos metidos en esta cosa de mezcla extraña entre barro y hierro, ¿verdad? Por eso los sistemas de este mundo no sirven. En fin, pero luego vino Dios y cortó una piedra de la montaña y con esa piedra golpeó esa estatua, y esa piedra se convirtió en un monte que llenó toda la tierra. Así es que ya teníamos 4, ¿verdad? Adivinen qué. Esa piedra es el Señor Jesucristo y el reino de Cristo que va a ser establecido en la tierra en su momento. Número 5. Amén. La gracia de Dios. Bueno, hay otro buenísimo. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 4, a partir del verso 1? Cuando Satanás tentó a Jesús. ¿Cómo venció ese episodio el Señor Jesucristo? Con la palabra. Escrito está. ¿De qué libro citó Jesús cada vez que citó? No. Efesios no había sido escrito todavía. Efesios vino unos años después. Buen intento. Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y Jesús escogió exactamente el 5º libro de la Biblia para derrotar al diablo con él. Interesante, ¿no? Deuteronomio. Ajá. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio. A ver otro. Este es re bonito. En Juan capítulo 5, del 1 al 18. Esto no lo estamos leyendo porque quiero tener suficiente tiempo para todo lo de la gracia, pero Juan 5 del 1 al 18. Jesús estaba allí en un estanque que se llamaba el estanque de Betesda. Interesantemente, Betesda, Beit Hesed, es el estanque de la misericordia o la casa de la misericordia, ¿verdad?
Pero la Biblia dice que había ahí 5 pórticos. ¿Y se acuerdan que le llevaron a un hombre? Más bien, o se encontró con un hombre y de tiempo en tiempo bajaba un ángel y movía las aguas. Y el primero que se metía al agua era sanado. A mí me llama la atención que experiencias con ángeles eran tan comunes en esos días en Israel, y por el otro lado estaban tan endurecidos que cuando Jesús apareció difícilmente reconocieron en Jesús al Hijo de Dios, ¿verdad? Llama la atención. Y miren a cuánta gente, esto es algo que me llama la atención, a cuánta gente liberó Jesús. Y todos eran judíos. Estaban haciendo llenos de demonios, teniendo la revelación de la palabra de Dios. Interesante, ¿no? Pero se encuentra con este hombre y le dice: ¿y tú quieres ser sano? Miren, quién sabe si de veras quería, como lo sabemos. No le dijo: sí, Señor, quiero ser sano. No, ¿qué le dijo? Pues, Señor, fíjate que la verdad es que no tengo quien me meta al agua. Interesante. Si tenía quien lo llevara de su casa al estanque, ¿verdad? Y el hecho es que Jesús, por su pura gracia, lo sanó. Interesantemente, después no leemos que este hombre se ha vuelto loco dándole gracias al Señor Jesucristo. Pero fue en el estanque de Bethesda, que tenía 5 pórticos. Entonces ahí tienen ustedes un muestrario de números 5 en la palabra de Dios. Amén. Creo que les di un montón de 5. Suficiente con los 5. Entonces concentrémonos en la gracia de Dios. Y quiero que repasemos un poco este principio de la gracia de Dios, ¿verdad? No es algo que abordemos así como lo vamos a hacer hoy, así es que hagámoslo. Y todo lo que tenemos que hacer es leer cuantos versículos nos dé tiempo a leer acerca de la gracia de Dios. Pero la palabra gracia, aquí en este caso me encanta la definición que nos viene del griego. Por cierto, en griego la palabra es charis. Esto le va a encantar a la hermana Charis. Pero en la concordancia de Strong dice: influencia divina en el corazón y su efecto en la vida. Qué hermosa definición, ¿verdad? Incluyendo la gratitud, dice. Incluyendo la gratitud. Influencia divina en el corazón y su efecto en la vida. Y tengo el diccionario Thayer, la define así. Oigan esto: aquello que proporciona gozo, placer, deleite, atractivo, hermosura. El Salmo 45 dice que la gracia de Dios quedó fundida en los labios del Señor Jesucristo. Cada vez que Jesús abría su boca, y la sigue abriendo, encuentra uno el verdadero deleite, ¿verdad? La hermosura, el placer, la dulzura. Gracia también lo definen como buena voluntad o favor. Una definición clásica de la gracia es un favor no merecido. Y es muy importante que reforcemos esto, porque muchas veces, se los mencioné creo que la semana pasada, pero muchas veces nos encontramos nosotros creyendo que merecemos el favor de Dios porque hicimos esto, hicimos aquello, hicimos 2 de estas y 3 de aquellas, ¿verdad? Como Job. Job abundaba en buenas obras, y un día Dios decidió empezar a meterse más profundo adentro de la voluntad de Job. Y Job empezó a renegar y empezó a decir: Señor, yo merezco un mejor trato. Mira todo lo que he hecho. Le he dado de comer a las viudas y le hablaba palabras sabias a la gente en la puerta de la ciudad. Y no había ni un solo necesitado en la comarca, porque Job velaba por las necesidades de todo el mundo. Y me pagas así, Señor. Job estaba un poquito desubicado, ¿verdad? Porque Job pensaba que él merecía el favor de Dios. Ahora, nosotros somos similares y muchas veces le decimos: Señor, pero si yo me he portado bien, pero si yo vengo, voy a la iglesia, te busco, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, la pregunta es: ¿y por qué no le va a pasar? La gracia de Dios no tiene nada que ver. Y en el otro lado de la balanza es la gracia de Dios la que nos lleva a crecer y a madurar en Cristo. Y para eso necesitamos un poquito de presión de vez en cuando.
Así es que es la gracia de Dios, ¿verdad? Amén. Pero estudiemos un poco la gracia de Dios. Juan 1 del 14 al 17. Nos vamos a ir de corrido y en orden, a ver hasta dónde llegamos. Voy a tratar de hacer todo lo que podamos porque la próxima semana tenemos la convención de entrenamiento. Así es que el tema será otro la próxima semana. Juan 1 del 14 al 17. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En la dispensación del Antiguo Testamento, por supuesto, encontramos el concepto de gracia y la palabra gracia. Pero en el Antiguo Testamento Dios se dedicó a darles sus leyes, testimonios, preceptos, estatutos, mandamientos, pactos y juicios en la palabra escrita. Pero la naturaleza de Dios detrás de esas palabras, para que el pueblo de Israel pudiera discernir el amor y la sabiduría de Dios detrás de cada uno de esos mandamientos, eso estaba velado. Entonces la gente se quedó solo con los mandamientos, con las leyes, con los preceptos, con la letra, pero no pudieron ver la naturaleza de Dios detrás. Y si nosotros no podemos ver a Dios detrás y nos quedamos solo con la letra, o vamos a tirar la toalla y salir corriendo porque es imposible, o vamos a pensar: ay, qué horrible es esto de caminar con Dios, ¿verdad? Pero Jesucristo sacó a luz la gracia y la verdad. Entonces vemos lo que Dios nos manda, lo que Dios nos pide, y vemos la gracia que hay detrás. Vemos la verdad que hay detrás, en otras palabras, la sabiduría que hay detrás, el entendimiento, el conocimiento que hay detrás. Y decimos: wow, qué sabio es Dios. Amén. Y entonces cumplir la palabra de Dios se convierte en un deleite, en un placer. Amén. Pero fue a través de Jesucristo que fue revelada la gracia de Dios. Gracia es uno de los 12 nombres del Señor Jesucristo que el Señor le reveló a Moisés en Éxodo 34. A ver, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso. Esa es gracia. Piadoso, piadoso. Ese es uno de sus nombres, una de sus naturalezas. ¿Está claro esto? Esto es bien importante. Porque mucha gente hoy en día todavía, cristianos, creyentes, se quedan con la letra y es una cosa tremenda y pierden de vista la gracia y la verdad que hay detrás de aquello. Entonces, o lo consideran una carga pesadísima o empiezan a señalar a los demás porque ellos no están cumpliendo al pie de la letra con los mandamientos de Dios y pierden de vista el amor, el espíritu que hay detrás de cada uno de sus mandamientos. Amén. Bueno, ese es Juan. Vámonos ahora a Romanos. En Romanos Pablo elabora acerca de la gracia de Dios. Romanos 3:21. Romanos 3:21 al 26. ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque somos salvos. Definitivamente no es porque lo mereciéramos. Simplemente la gracia de Dios se nos manifestó y aquí estamos. Amén. Romanos 3, del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estos son los mejores versículos para evangelizar a alguien. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Nuestra salvación es un don gratuito, es por gracia. Aún nuestra fe, el haber creído en Jesús, es una obra que Dios tuvo que haber hecho, porque ¿qué ser humano tiene la capacidad para creer en algo que no se ve? Amén. Así es que aún eso lo hizo Dios. Amén. Y nos dio la fe para creer y obtuvimos su gracia. Amén. La palabra hebrea es Gesed, la escriben así. Ponen con CH porque es una het. Gesed. Gesed, esa es la palabra gracia. Ok, Gesed. Entonces, a ver, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Miren, si el Señor no hiciera nada más por nosotros, solo el hecho de ser salvos debería hacernos explotar en gratitud las 24 horas del día, todos los días de nuestra vida. ¿Se acuerdan que el domingo les expliqué cómo esa mujer de Apocalipsis 12 da a luz a un hijo varón? Y la palabra varón en hebreo es sacar. Y sacar significa recordar, significa traer a la memoria. Sacar es la capacidad que Dios nos dio para recordar las cosas, para marcar en nuestra memoria las cosas, algo que no se nos olvide. Y cuando damos a luz al hijo varón de manera personal, nunca vamos a olvidar quiénes éramos antes de conocer al Señor Jesucristo y quiénes somos hoy y qué fue lo que hizo la diferencia. Y una cosa que nos va a ayudar a vencer al enemigo, a vencer el engaño con el que ese señor está inundando el mundo. El diablo está inundando el mundo con el espíritu de anticristo. Una cosa que nos va a ayudar a vencer es mantener en la mente el recuerdo de nuestra salvación y el amor que Dios manifestó salvándonos por pura gracia sin que nosotros lo mereciéramos. Y cuando Leviatán empieza a trabajar en nuestra mente y el dragón empieza a decirnos toda clase de cosas, todo lo que tenemos que hacer es recordar que antes no éramos nada, no conocíamos a Dios, probablemente no nos interesaba conocer a Dios, pero un día a Dios le plujo revelársenos, atraernos, llevarnos a los pies de la cruz, salvarnos limpiándonos con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Es todo lo que necesitamos recordar. Si a nadie más le interesamos, cosa que tampoco es cierto, al Señor le interesamos y eso es lo que más nos importa. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ama. Es todo lo que necesitamos recordar. Amén. Se le han secado los ojos de lágrimas de gratitud. Solo recuerde su salvación. Amén. Está todo confundido, no sabe quién es, no sabe dónde está perdido en el espacio sideral. Solo recuerde su salvación. Recuerde su salvación. Amén. Y va a darle gracias a Dios por su gracia. Y si Él estuvo allí manifestando su gracia cuando nosotros ni siquiera lo estábamos buscando y estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, ¿cuánto más Dios va a estar hoy por nosotros que hemos sido limpiados con la sangre preciosa de Jesucristo y lo amamos? Y aunque seamos imperfectos y torpes, estamos buscando caminar con Él. Amén. Gracias a Dios. Muy bien. Romanos 5, del verso 1 al 2. Romanos 5, del 1 al 2. Otra cita clásica para conducir a alguien a la salvación en Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. El Señor nos dio entrada a esta gracia.
¿Qué es esta gracia? Esta cosa que nos hace ser los objetos de su amor. Y lo único que nos queda es darle gracias. Ahora, por nuestra misma gratitud es que elegimos no quedarnos en el punto de partida donde Dios nos puso el día de nuestra salvación. Amén. Una y otra vez la Biblia nos manda a crecer espiritualmente. Una y otra vez nos manda la Biblia a dejar de ser niños en Cristo y a convertirnos en adultos espirituales. En el libro de Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y allí dice, para que siguiendo la verdad del amor crezcamos, ¿sí? Para ya no ser más niños fluctuantes llevados por doquiera viento de doctrina, ¿verdad? Amén. Entonces, hay personas que confunden una cosa con la otra y dicen, porque estamos aquí por la gracia de Dios, ya no necesitamos hacer nada. O sea, no se olvide del resto de la doctrina bíblica, ¿sí? Porque estamos llenos de gratitud por lo que hemos recibido. Ahora buscamos la manera de ser perfeccionados, de incrementar, de crecer. Nuestra salvación, eso ya estuvo. Amén. Pero ¿qué tal crecer en estatura espiritual? En la estatura espiritual del Señor Jesucristo. ¿Qué tal crecer en la estatura moral del Señor Jesucristo y parecernos un poquito más a Él en nuestras acciones, nuestra conducta? Amén. Si estamos agradecidos por nuestra experiencia inicial, esa misma gratitud nos va a impulsar hacia adelante y nos va a hacer decir, Señor, esto está buenísimo, pero es obvio que hay más. Hay un mundo allí esperando ser descubierto. Yo lo quiero, Señor. Quiero conocerte más, quiero conocerte mejor. Y ahí es donde empezamos a crecer en Cristo. Amén. Y a despojarnos más y más de nosotros mismos. Todo eso es por gracia. Ok. Hicimos Romanos 5 del 1 al 2. Ahora hagamos Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Por eso a Jesucristo le llamamos el segundo Adán. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, está hablando de Adán, ¿verdad? Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, porque la ley lo que hace es señalar la falta. Ahora, lo que la ley nunca pudo hacer es meterse al corazón de los hombres, transformarlos para que los hombres dejaran de cometer las mismas faltas. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y añade Pablo, ¿cómo se les ocurre? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, miren, la ley de Dios es buenísima para señalarnos las faltas. Y mientras más descubrimos cuán lejos estamos de ser lo que Dios quiere que seamos,
más maravillosa se vuelve la gracia de Dios para nosotros. Porque cuando entendemos claramente la naturaleza humana y podemos ver con claridad lo que hay aquí adentro, ¿verdad? En el viejo hombre, Dios santo, podemos ver con claridad la grandeza y la maravilla que es la gracia de Dios para con nosotros. Amén. Cuando empezamos a crecer en Cristo, la tendencia natural, no digo que esté bien, pero la tendencia es como que tendemos a olvidar que todavía somos humanos, imperfectos. Y pues el Señor viene, nos bautiza con su Espíritu Santo y empezamos a fluir en los dones sobrenaturales del Espíritu de Dios. Eso es para todo aquel que quiere hoy. Para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, dijo Pedro en su sermón en el libro de los Hechos. Eso somos nosotros. Ok, aprendemos a orar. Empezamos a experimentar cosas maravillosas en el cuarto de oración. Se nos empieza a abrir la palabra. Empezamos a practicarla. Empezamos a vivir una vida sobrenatural con los pies sobre la tierra. Y de repente, yo no sé si ustedes pasaron por ahí, pero créanme que les estoy hablando por pura experiencia. De repente uno empieza a creer que el maravilloso es uno, ¿verdad? Pero ¿saben qué hace el Señor? Nos lleva al lugar santísimo, nos lleva al arca y empezamos a descubrir que la ley moral de Dios la seguimos rompiendo re fácil, ¿verdad? A ver qué más había entre el arca y el maná, que el pueblo de Dios menospreció. Y empezamos a vernos a nosotros mismos y a ver cuánto menosprecio todavía tenemos, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y ahí en el arca estaba la vara de Aarón que reverdeció también y empezamos a descubrir cuán rebeldes somos todavía. ¿O acaso no? ¿Verdad? Y entonces despertamos abruptamente de nuestro sueño y decimos, Señor, wow. O sea, gracias por la obra que has hecho en mi vida, pero definitivamente todavía no soy perfecto. Pero por el otro lado, tiene uno una revelación de la gracia de Dios que ninguna otra cosa se la hubiera dado. Y uno dice, Señor, pero siendo así como soy, conociéndome tú como me conoces. Y por el otro lado has edificado esto en mi vida. Me has dado tu Espíritu Santo, me has enseñado a orar, me has abierto tu palabra, me has traído hasta aquí, me has dado experiencias maravillosas contigo. Señor, qué grandiosa es tu gracia. Por eso, mientras más abunda el pecado, más sobreabunda la gracia. Mientras más conscientes estamos de nuestras torpezas, más grandiosa se hace la gracia de Dios con la que Dios nos ha visitado. Por eso al que más ama, al que más se le perdona, más ama. ¿Saben cómo funciona eso? Todos tenemos un montón de cosas que Dios nos tiene que perdonar, pero no todos estamos conscientes, porque algunos tenemos el síndrome del fariseo, ¿verdad? Y nos creemos perfectos. Pero cuando descubrimos de cuántas cosas nos ha perdonado el Señor, más amamos al Señor. ¿Saben por qué? Porque podemos entender, ver la dimensión de su gracia en nuestra vida. ¿Sí? Y no sé si el domingo nos vamos a ir por allí. Pero ¿se acuerdan cuando Dios mandó a Moisés con Faraón? Por cierto, Moisés le hizo ¿cuántas demandas creen al Faraón cuando dijo deja ir a mi pueblo? Y obtuvo 5 demandas, 5 respuestas del Faraón. 5. Pero viene Moisés y le dice a Dios, Señor, yo creo que no me van a creer. Entonces ya saben cómo Dios trabajó ahí con Moisés y le dijo, Moisés, tienes una vara, solo tírala. Y si tienen un diccionario de Strongs, van a descubrir que no dice que se hizo serpiente. Yo no sé por qué lo tradujeron serpiente. Serpientes dice Nahash en hebreo. Ahí no dice Nahash, dice Tanim. ¿Saben qué es Tanim? Dragón. La vara se hizo dragón. Vinieron los hechiceros del faraón, echaron sus varas en el suelo y se hicieron dragones. Adivinen qué. Vino la vara de Moisés y se tragó a todos esos dragones. Amén.
¿De dónde sacó el dragón la idea de la naturaleza del dragón? Dragón significa elongar. ¿Saben qué hace el dragón? Un problema de este tamaño lo convierte en una cosa de este tamaño. Le encanta hacer eso. Pero ¿saben de dónde sacó la idea? Porque el diablo no puede crear pero ni una mosca. Él todo lo que tiene se lo robó de algún lado y lo pervirtió y lo torció. ¿Y saben de dónde agarró la idea para convertirse en un dragón? De la gracia de Dios. Porque así como el dragón elonga todas las cosas, mientras más conscientes estamos nosotros de cuán torpes somos, más se elonga la gracia de Dios. Y vino Dios y le dijo a Moisés: Moisés, yo le voy a enseñar a los egipcios el poder de mi gracia. Y no importa cuánto quiera venir el dragón a atacarnos y a decirnos que somos, pues lo que sí somos, la gracia de Dios es lo que va a devorar todas las acusaciones con las que el dragón busca atormentarnos. Sí, que eres un esto y haces esto y todo lo haces mal y no sabes y no puedes y qué desastre. Pues qué bueno, porque mientras más desastroso descubro que soy, más grandiosa descubro que es la gracia de Dios. Y el estar consciente de esa gracia de Dios va a devorar todos los argumentos del dragón en mi vida. Así es que todo lo que necesitamos recordar es cuánto nos ama el Señor, cuán maravilloso es y sigue siendo con nosotros, y darle gracias por eso cuando estemos siendo atormentados por el dragón. ¿Está claro? Ok, muy bien. Ese era Romanos 5:12. Ahora vamos a ver, me voy a saltar algunos aquí de mis notas, y ya mis notas estaban bastante selectivas en cuanto a este tema. Oigan esto, 1 Corintios 15, del 1 al 10. 15, del 1 al 10. Y esto probablemente va a salir la próxima semana en la convención de entrenamiento. Pero pues Dios nos dio talentos naturales y habilidades naturales y todo aquello, por supuesto que sí, que tenemos que no hayamos recibido. Pero déjenme contarles algo: Dios es experto en burlarse de nuestros grandiosos talentos naturales. Y por regla general nos llama a hacer algo para lo que no teníamos el talento natural. Yo creo que les he contado un poquito mi caso, pero pues a mí me encanta enseñar la palabra de Dios, es mi deleite. Amén. Y cuando salí del colegio, hice 3 pruebas psicopedagógicas. En las 3 me salió lo mismo que yo sí podía hacer, que es lo que Dios no me tiene haciendo. Y en una de esas me dice el psicopedagogo: pero por favor, ni se te ocurra ser maestro. Y viene Dios y me llama a enseñar. Y hay un principio allí, tremendo, tremendo. Si se tratara de depender de nuestras propias capacidades y dones y talentos, ¿saben qué terminaríamos haciendo? Quedándonos con la gloria y atrayendo a la gente a nosotros. Pero cuando Dios decide hacer caso omiso de nuestros talentos naturales y llamarnos a hacer algo para lo que no teníamos el talento natural, adivinen quién se queda con la gloria. Y adivinen hacia quién vamos a atraer a las personas. Al autor de todas las cosas, al Señor Jesucristo. Entonces viene Pablo en 1 Corintios capítulo 15 verso 1 y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ahora, entre paréntesis, si se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, ¿qué pasó con el resto el día de Pentecostés? Que solo había 120.
Eso les dice que el hombre sigue siendo el mismo toda la vida, ¿verdad? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. ¿Por qué fue tan poderoso Dios en y a través de Pablo? Porque miren cuán ubicado se mantenía Pablo. Pablo, nunca leemos que se hubiera desubicado. El rey Saúl lo ungieron rey y a los 3 minutos ya estaba desubicado. Vino el Espíritu sobre Saúl, él profetizó junto con los profetas. El poder de Dios estaba con él. Peleó batallas, Dios le dio victorias, pero le dio un par de instrucciones y, no, yo sé mejor, yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Verdad? Hasta que viene Dios y si Dios se puede exasperar, se exasperó con Saúl. Y dice, Saúl, yo me voy a conseguir a alguien que tenga un corazón conforme al mío. Alguien obediente. Y viene Samuel y le dice, Saúl, cuando eras pequeño ante tus propios ojos, todo estaba bien, empezaste bien, pero mira ahora, no te mantuviste pequeño. Entonces, cuando uno deja de mantenerse pequeño, uno empieza a creer que es uno, ¿verdad? Y sus talentos, y pierde uno la perspectiva. Saúl perdió la perspectiva. Pablo nunca perdió la perspectiva. De hecho, su nombre significa pequeño. Pablo significa pequeño. Y él nunca perdió la perspectiva. La perspectiva que le ayudaba a recordar quién era él. Y la perspectiva que le ayudaba a recordar todo lo bello que Dios había sido con él. Nunca perdió su gratitud. Miren la clase de siervo de Dios que fue, ¿verdad? Amén. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No es porque yo lo mereciera, no es porque yo hubiera hecho algo bueno, no es porque yo tenga grandes talentos, no. Es su gracia para conmigo. ¿Quién soy yo? El más vil de los pecadores, pero hace que su gracia sea lo más grandioso que existe. Amén. Porque nunca me olvido que todo lo que soy y tengo se lo debo al Señor. Se lo debo al Señor. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amén. Pero miren qué lección. Este es otro episodio clásico en la vida de Pablo. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 1. Segunda de Corintios 12, 1. ¿Por qué estamos detenidos en esto de la gracia? Porque estamos en el número 5, ¿verdad? Hey, la letra Hey, que vale 5. Y 5 es el número que representa la gracia de Dios. Segunda de Corintios 12, 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. O sea, yo no estoy desubicado. Yo sé quién soy yo, pero por el otro lado sé quién es el Señor, y todas estas cosas maravillosas que me han acontecido han sido por su gracia. Amén. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Me veo a mí mismo y lo único que miro son debilidades de todo tipo, físicas, emocionales, morales, pero lo veo a él y veo la obra de su gracia, y en eso sí me puedo gloriar, ¿verdad? Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y esto es importantísimo también, ¿verdad? Por otro lado, dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo, ¿verdad?
Y pues cuando uno está sirviendo al Señor, siempre la gente es muy linda y siempre vienen, dan gracias, expresan muchas cosas y dicen, ala, pero qué fabuloso, pero qué maravilloso. Si uno está desubicado, esa puede ser la perdición de la persona. Porque al rato y termina creyéndoselo, ¿verdad? Que Él es fabuloso. Pero si uno está ubicado, uno lo único que hace es recordar lo que uno es y sus debilidades. Pero automáticamente entonces uno recuerda la gracia de Dios que es con uno y uno le da toda la gloria al Señor, ¿verdad? Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Y este aguijón de la carne era un fiel recordatorio de cuán débil era Pablo como ser humano. Y esto hacía que Pablo se gloriara cada vez más en la gracia de Dios y dijera, Señor, si no fuera por ti, si no fuera por ti, si no fuera por ti. Gracias. Y dándole Pablo a Dios toda la gloria, Dios podía moverse con poder a través de Pablo, ¿verdad? Amén. Miren, esa es una oración que uno tiene que aprender a hacer. Y esta semana que viene vamos a darles herramientas para que ustedes vayan y sirvan al Señor en los dones del Espíritu Santo. Pero seguro van a aprender a hacer esta oración. Yo aprendí hace muchos años. Señor, quisieras obrar a pesar de mí, por favor. Señor, ayúdame a no ser yo el estorbo que evite que tú obres. Amén. Y Dios responde. Bueno, en el caso de los Gálatas son una historia interesante porque llegaron algunas personas a buscar judaizarlos. ¿En qué sentido? Empezaron a decirles, miren, sí, pues sí, somos salvos por la gracia de Dios, pero... Y empezaron a hacer que retomaran los formalismos de la ley y las prácticas de la ley y empezaran a justificarse por sus obras. Entonces Pablo les dice cosas tremendas a los Gálatas. Y por cierto, cuando uno argumenta con gente que está metida en eso, porque ha cobrado mucho auge ese tipo de cosa, uno los lleva al libro de Gálatas y lo primero que dicen es... ni Gálatas, ni las epístolas de Pablo, ni nada del Nuevo Testamento, excepto los 4 evangelios del libro de Apocalipsis, son válidos. Porque son cartas que escribió Pablo para un grupo de gente, eso no es la palabra de Dios. Entonces, bueno, si no estamos parados sobre el mismo terreno, no tenemos nada que hablar, ¿verdad? Si eso no es la palabra de Dios, pues entonces no pierda su tiempo. Pero en Gálatas, capítulo 1, del 1 al 9 dice... Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entre paréntesis, todas las epístolas de Pablo las comienza diciendo gracia y paz a vosotros. Todas. Y la mayoría las cierra diciendo la gracia de Dios sea con ustedes. En otras palabras, nunca olviden que todo ha sido por obra de Dios. Amén. Nunca dejen de darle las gracias. Ok. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok. Ahora empiezan los disparos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente
del que os hemos anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y si empieza alguien a decirnos que tenemos que ganar puntos para con Dios haciendo obras, deséchenlo. Amén. La única razón por la que estamos justificados es por la obra del Señor Jesucristo. Justificados significa libres de deuda, significa libres de culpa. Una persona justificada significa contigo puedo hacer de caso que nunca pasó, que nunca lo hiciste. Lo único que puede hacer eso es la sangre del Señor Jesucristo. Ninguna buena obra que puedan hacer los hombres puede lograr eso. Amén. Pero ellos empezaron con que, sí, la sangre del Señor Jesucristo, y además empezar a guardar las obras de la ley, ¿verdad? Entonces en Gálatas 2:20 dice, Gálatas 2:20, y lean Gálatas, porque aquí Pablo hace una disertación acerca de la gracia de Dios maravillosa. Pero dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si en nosotros estuviera la capacidad para justificarnos delante de Dios, ¿quién necesita a Jesucristo? ¿Quién necesita su cruz? ¿Quién necesita su sangre? Pero el hombre no se puede justificar delante de Dios. Amén. Cristo es el único que justifica. Ok, y Gálatas 5:4. Miren, esto es así fuerte. Pablo le habló bien fuerte a los Gálatas. Gálatas, leamos desde el 1. Gálatas 5, del 1 al 4. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Por supuesto estaba hablando de hacerlo de manera ceremonial, ¿verdad? Dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, una cosa o la otra, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Ok. Bueno, ahora vámonos. Vámonos a Efesios. Y en el capítulo 1 nos dice cómo Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Por su pura gracia, por su pura gracia. En el verso 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, porque nos manifestó Dios su gracia, Dios mío, para que le demos gloria, le demos alabanza y le demos gracias el resto de nuestra vida. Amén. Y nos debamos a Él en todo y por todo. Pero luego dice en el capítulo 2, verso, vamos a ver, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero dice en el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Amén. Ya hemos discutido eso, ¿verdad? El siguiente gran acontecimiento que estamos esperando es el arrebatamiento de los vencedores. Luego viene la gran tribulación. Luego viene Cristo con su esposa, ¿verdad?, a establecer su reino aquí en la tierra después de derrotar al anticristo y al dragón. Amén. Después del reino milenial de Cristo aquí en la tierra, viene el juicio del gran trono blanco, en donde todo el mundo va a ser resucitado
unos para vida eterna y otros para muerte eterna. O sea, todo el mundo va a terminar sus días en su respectiva morada eterna, espíritu, alma y cuerpo. Todo entero, todo de junto. Amén. Y entonces viene la edad perfecta. Nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén. Y si usted pensaba que iba a estar aburrido en la nueva Jerusalén por toda la eternidad, no haciendo nada más que tocando un arpa, solo oiga los estudios que ya hemos dado en el pasado, ¿verdad? Pero una de las cosas que Dios tiene reservada es la creación de mundos que Dios todavía no ha creado. El Salmo 100, Dios dice claramente: y los pueblos que serán creados alabarán a Jah. Sí, y si no lo dice así su Biblia, use la concordancia de Strong's. Le prometo que así dice en hebreo. Amén. Les iba a dar la cita exacta. Salmo 102, verso 18. Verso 18. Entonces dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, ¿verdad? ¿Qué cree? Esos mundos que Dios va a crear, esos pueblos que todavía no existen, pero que van a existir, ¿cómo van a saber acerca de la gracia de Dios? Si ya a esas alturas de la vida, ahí ya no hay pecado, ya no hay dolor, ya no hay muerte, ya no hay llanto, ya no hay nada de eso. Entonces, ¿cómo saben ellos esa cosa de perdido estaba yo, mas Cristo me encontró? Ese canto ya ni se lo saben los jóvenes, ni saben que existe. Y un rayo de celeste luz mi alma alumbró. Bueno, ¿cómo van a saber ellos acerca de la gracia de Dios? Sino a través de testimonios vivientes de gente que salió de este lado de la creación de Dios y son testigos vivientes de su gracia. Amén. Dios nos va a usar a nosotros para darse a conocer a estas gentes que Dios va a crear en el futuro. Amén. Vamos a estar bien ocupados. Salud. Bien ocupados. Ok, sigamos. A ver, déjenme entresacar algunos. Bueno, Filipenses 1, ese es importante. Filipenses 1. Leamos versos 6 y 7. Otra carta que empieza diciendo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y la única manera como vamos a encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento es teniendo una revelación de su gracia. Verso 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. La gracia de Dios incluye lo siguiente: si su gracia nos salvó y su gracia nos ha traído hasta acá, déjenme decirles algo: esa misma gracia garantiza que aquel que en nosotros comenzó la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Amén. ¿Por qué hemos sido transformados en el grado en el que ya hemos sido transformados? ¿Por nuestras obras o por la gracia de Dios? Es su gracia. Por supuesto, su gracia involucra, hace que nosotros hagamos la parte que nos corresponde, pero sigue siendo su gracia, no nuestras obras, su gracia. Y si su gracia nos ha traído hasta aquí, les prometo que su gracia nos va a llevar a donde Dios nos quiere. Amén. Gracias a Dios. Bueno, perdón. Primera de Timoteo 1, 12. Primera de Timoteo 1, 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. 1 Timoteo 1:12 y ahora verso 13. Habiendo yo sido antes blasfemo,
perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Oiga esto. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Miren qué horrible era yo, dice Pablo, pero miren el tamaño de la gracia de Dios para conmigo. Amén. Y mientras más grandote es nuestro pecado y son nuestras torpezas, más grande se hace la gracia de Dios para con nosotros. Amén. Miren, la Biblia dice: no debáis nada a nadie sino el amaros los unos a los otros, ¿verdad? La única deuda que tenemos es la deuda de amar. Y uno ama porque uno está agradecido. Y cuando uno está ubicado en la gracia de Dios, uno ama a Dios con todo su corazón. Consecuentemente uno va a amar a todo el resto de la gente, ¿verdad? Amén. Vamos a ver. Algunos relevantes. Me estoy brincando otros que son importantes, pero serían un poquito redundantes. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hemos estudiado que el trono de la gracia es el altar de bronce, el arca y el propiciatorio. El propiciatorio es el asiento de la misericordia. El altar de bronce es el trono de la gracia. ¿Cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Es fácil. La misericordia aleja de nosotros los justos juicios que merecemos. La gracia nos da lo que no merecemos. Y mientras la misericordia está alejando los justos juicios de Dios, la gracia está atrayéndonos a la sangre del Señor Jesucristo para ser limpiados y perdonados, al fuego del Espíritu Santo para ser santificados. Amén. Así es que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué encontramos en el trono de la gracia sino perdón, redención? Ahí está su sangre. Amén. Bueno, Judas capítulo 4. Esta es bien importante. Me estoy saltando algunas, como les digo, pero vámonos a Judas. Aquí alteré un poquito el orden. Ok, Judas capítulo 4. Capítulo 4, eso está buenísimo. Verso 4. Judas, verso 4. ¿Qué capítulo? Pues el único que tiene Judas. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Miren qué cosa. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ahora ahí estamos hablando de personas que no han sido regeneradas, obviamente, ni convertidas, ¿verdad? Pero es como, la gracia de Dios. Entonces, tipo Ananías y Zafira. O sea, con una mano se sirven, ¿verdad?, de todas las bendiciones y los beneficios de Dios, pero por el otro lado, viven una vida completamente alejada al Señor. Así es que no convirtamos en libertinaje la gracia de Dios, ¿ok? Nos vamos a ir ahora para atrás. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Este es interesantísimo. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Crecer en la gracia? ¿Crecer en la gracia?
Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya la gracia los alcanzó, ahora crezcan. Y por el otro lado, crezcan en gratitud, conforme crece su conocimiento y entendimiento de la gracia de Dios. Amén. Ubíquense y cuando vean cuán humanos son todavía, entonces les prometo que la gracia de Dios va a hacerse más grande en su mente y en su corazón, porque van a ver cuán maravillosamente bueno ha sido el Señor. Amén, ¿está claro? Este es uno de los versículos clásicos que nos manda a crecer. ¿Sí? La gracia de Dios nos alcanzó, crezcamos. Entonces, mientras más crece nuestro conocimiento del Señor y de su gracia, más crece nuestra gratitud, más crece nuestro amor, más crece nuestra dedicación al Señor. Amén. Bueno, Primera de Pedro 1:13. Perdón que aquí me los llevé para atrás. Primera de Pedro 1:13. Por lo cual, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Ven? Todo el proceso es por la gracia de Dios. Y dice, esperen en la gracia que se les va a traer cuando Jesucristo sea manifestado. Amén. El inicio de nuestro camino fue por gracia. Caminar y crecer en Cristo es por gracia. Y el final de nuestros días y la manifestación de Jesucristo, todo eso es por gracia. Sí, todo se lo debemos a Él. ¿Por qué decidió Dios amarnos como nos ama? ¿Alguna vez ha hecho la pregunta? Yo me la he hecho, no tengo más respuesta que a Dios le plujo, así lo quiso, y qué bueno, lo único que hago es disfrutar de ello y darle gracias. Amén. Pero entendemos que la salvación pudo haber alcanzado a su vecino de enfrente o a su vecino de al lado, y se lo pudo haber saltado a usted. Bueno, a la salvación sumémosle el mensaje de cómo crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, este mensaje nos pudo haber evadido a nosotros. ¿Por qué nos llegó a nosotros? Amén. Ahora entendamos entonces el grado de gratitud que Dios quiere que tengamos y de amor por Él, ¿verdad? Muy bien. Primera de Pedro 4:10, y ahorita terminamos. 4:10, esto me gusta. ¿Saben qué somos? Lo que dice aquí, Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué somos? Administradores de su gracia. Amén. No somos nosotros superhombres, grandes portentos, llenos de grandes talentos. Hay personas que se creen la respuesta de Dios para todos los males de la humanidad. No, somos administradores de su gracia. Allí nosotros desaparecemos del cuadro, ¿verdad? Administremos la gracia que nos ha sido dada. Sí, sea lo que sea el don que Dios nos dio, administrémoslo, ¿verdad? Como buenos administradores de Dios. Y Primera de Pedro 5:12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Y a quién le queda la duda, verdad? Estamos aquí porque tuvimos una experiencia personal. No porque simplemente nos convertimos en simpatizantes de las ideas de alguien. Amén. Esa es la gracia de Dios, lo que nos alcanzó y salvó y nos tiene aquí, ¿sí? Amén. Bueno, ahí tienen. Quería hacer esta disertación acerca de la gracia de Dios, ya que estábamos en el número 5. Pero gracias a Dios por su gracia. Esto nos ubica, ¿verdad? Amén. Gracias al Señor por ser quien es, por amarnos como nos ama. Estamos agradecidos con Dios. Somos víctimas de su amor. Y qué bueno, déjese matar de una buena vez. Amén. Gracias a Dios.
Bueno, démosle a Dios toda la gloria, démosle gracias por su gracia. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Amén. Y su gracia no ha sido en vano en nuestras vidas. Gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor Dios, por haber manifestado tu gracia por medio de Jesucristo, salvándonos, limpiándonos de pecados, poniéndonos en este camino, Señor Dios Santo. Señor, edificando tu obra en nosotros, encaminándonos, llevándonos a hacer lo que tú quieres que seamos. Padre, gracias porque cada vez que nos encontramos con nuestra propia mortalidad humana, podemos tener un entendimiento más completo de la grandeza de tu gracia, de la gracia de tu amor, Señor, de la gracia, Señor, con la que nos salvaste. Padre, gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida. Gracias porque elegiste fijarte en nosotros, Señor, y hacer tu obra en nosotros. Y gracias porque esa misma gracia va a hacer que tú completes tu obra en nosotros. Ayúdanos a nunca desubicarnos, Señor. Ayúdanos, Señor Dios Santo, a vivir conscientes de qué somos nosotros para poder entender quién eres tú, Señor. Ayúdanos a nunca pensar, Señor Dios Santo, que nosotros somos algo sin ti, Señor. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Danos una revelación cada vez más completa de tu maravillosa gracia. Y gracias, Señor Dios Santo, porque la experiencia que nos estás dando a nosotros va a servir para dar a conocer a Cristo en los siglos venideros. Ayúdanos también a ser testigos tuyos aquí y ahora. Que otros puedan ver, Señor. Que otros puedan saber que éramos y que somos ahora por tu pura gracia, para que ellos también puedan recibir esa gracia y ser salvos. Gracias. Gracias por tu obra en nosotros. Gracias por manifestarnos tu gracia. Gracias por tu amor, por tu Espíritu Santo y por tu palabra que nos revela ese amor. Te amamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Te amamos.